Esto es Moscú. Las carreteras están bloqueadas. Los camiones han cerrado los pasos. El acceso a esta metrópolis de 13 millones de habitantes está paralizado, y las carreteras se han convertido en un enorme aparcamiento. En los puntos más críticos, los camiones no pueden subir las cuestas. Resbalan, patinan y se congelan en medio de los carriles. La gente está tan frustrada que deja sus coches a la orilla de la carretera y camina. Observe estas imágenes. Los residentes locales empujan desesperadamente camiones de toneladas a mano para liberarlos de donde están atascados en la nieve. La M4 y otras circunvalaciones están bloqueadas por camiones. La autopista federal M4, Don, es una importante vía principal que conecta Moscú, Voronezh, Rostov del Don y Krasnodar. Tiene 1.517 kilómetros de longitud. Ahora, esta principal ruta de suministro que conecta Moscú con el sur de Rusia está completamente bloqueada. Los camiones también han bloqueado la autopista M7. Hay colas de aproximadamente 5 kilómetros. Esta carretera es una importante vía principal que se extiende desde Moscú, pasando por Vladimir y Nizhny Novgorod, hasta Kazán, en Tartaristán, y anteriormente continuaba hasta Ufa, en Baskortostán. Mientras la capital se encuentra en cautiverio blanco, la situación es aún más grave en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin. Más de 100 camiones no pueden descargar su carga en el centro de distribución de Perekrestok. Las puertas están cerradas y cientos de toneladas de mercancías esperan. La logística se ha paralizado. Este bloqueo sistémico en el sistema logístico no solo significa que los camiones estén detenidos. Cuando las ruedas de un camión se detienen, las ruedas de un imperio se detienen. En la vasta geografía rusa, los camiones son los capilares de la civilización. Una gran parte de los bienes de consumo, los medicamentos y, sobre todo, los alimentos, se transportan a través de estos capilares. Una sola interrupción en la cadena logística desencadena una crisis alimentaria en toda Rusia, desde San Petersburgo hasta Moscú. Lo que está sucediendo en las principales ciudades de Rusia ahora mismo es la señal más clara de que la guerra se ha trasladado del frente a las cocinas de los ciudadanos rusos. Los costos logísticos se han disparado hasta un 40% en algunas regiones, convirtiendo los precios de los alimentos básicos en los supermercados en un campo minado. Cada día extra que un camión espera significa que un supermercado estará vacío entre 24 y 48 horas después. Lo que está sucediendo en las principales ciudades de Rusia ahora mismo es la señal más clara de que la guerra se ha trasladado del frente a las cocinas de los ciudadanos rusos. Los rusos se lamentan en las redes sociales. ¿Hacia dónde vamos? Ya hemos caído por debajo del mínimo. Justo por debajo del mínimo. Ya no hay más camino que recorrer. ¡Alto, maldita sea! ¡Basta! ¿Qué está pasando? Los fuertes aumentos de precios desde enero han provocado cierres masivos de tiendas y liquidaciones de negocios, mientras que los rusos han llenado las redes sociales con mensajes de desesperación. Los candados en los cartones de leche en los supermercados son la señal más tangible del pánico que se ha apoderado del pueblo ruso. Cuando la gente no puede acceder a alimentos básicos, la propaganda estatal de que todo está bajo control pierde su efecto. La escasez y el pánico siempre dan origen a otro monstruo, la inflación. Las reservas estratégicas de alimentos para el nuevo año se han agotado, y ahora todos los ciudadanos se enfrentan inevitablemente a la dura realidad. El aumento de precios de todos los productos, especialmente una situación anunciada e invisibilizada por funcionarios extremadamente sarcásticos. Los rusos, ante la amenaza de desmayos, comparten vídeos en redes sociales que paralizarían incluso al más impasible. Los compradores dejan cantidades de dinero en las cajas de los supermercados que proporcionarían el sustento de un mes a muchas familias del país. La enorme pila de camiones cisterna frente a San Petersburgo, o las interminables filas de camiones a la entrada de Moscú, no son un simple caos de tráfico.
Este es el momento en que la doctrina de la Gran Rusia de Vladimir Putin ha alcanzado sus límites físicos y se ha hecho añicos. La maquinaria bélica de Putin está paralizada, no solo por la escasez de munición, sino porque ya no tiene la fuerza para transportarla al frente. Toda la red logística de Rusia, desde el Golfo de Finlandia hasta las profundidades de Siberia, se encuentra actualmente bloqueada. Esto no es casualidad. Se trata de un estrangulamiento logístico sistemático. Hay dos claves detrás de esta parálisis: la inflación bélica descontrolada y la necrosis logística. Putin, para alimentar a su ejército en el frente, cortó las arterias logísticas civiles del país, llevando a miles de empresas de transporte al borde de la quiebra de la noche a la mañana. El Kremlin alguna vez se jactó de ser la superpotencia energética mundial. Hoy, se ha convertido en una economía zombie, obligada a recurrir al racionamiento para proteger los alimentos básicos en los estantes de los supermercados. Los datos sobre el terreno muestran que los costos de transporte se han disparado en rutas estratégicas, especialmente en rutas comerciales vitales como Moscú-San Petersburgo y Omsk-Novosibirsk. Las tarifas han subido tanto que a miles de empresas les resulta más rentable dejar sus vehículos pudriéndose en estacionamientos. Esto no es solo un aumento de precios, sino una parálisis logística masiva. ¿Por qué se derrumba el sector del transporte en un país rico en energía? Respuesta: la inflación de guerra de Putin, el coste de las ruedas de un camión, el combustible, las piezas de repuesto y la escasez crónica de mano de obra se han disparado, mientras que los ingresos generados no alcanzan para cubrir estos enormes gastos. Informes de la Asociación Industrial Aptogrusex documentan que miles de empresas de transporte han entrado en liquidación o concurso de acreedores. Esta es la mayor ola de quiebras masivas de los últimos 17 años. Solo en los últimos 9 meses, el número de vehículos devueltos por deudas impagadas ha superado las decenas de miles. Estos vehículos ya no contribuyen a la economía rusa. En este punto, Rusia ha emprendido un camino rara vez visto en la historia de la logística: el canibalismo industrial. Las empresas están desmantelando otros vehículos de sus flotas para mantener uno en funcionamiento, retirando la caja de cambios o el sistema de frenos en buen estado y transfiriéndolos al único vehículo que lucha por sobrevivir. Podemos llamar a esto la economía de la necrosis. Están matando a un camión para mantener a otro con vida. Este no es un sistema logístico sostenible. Es simplemente un corredor de la muerte. El actual apocalipsis logístico de Rusia no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado inevitable de décadas de negligencia en la infraestructura y de la desviación de recursos de Putin, del desarrollo al aventurerismo militar. Durante el auge petrolero de principios de la década de 2000, los enormes ingresos generados no se canalizaron hacia carreteras y centros logísticos modernos, sino hacia los bolsillos de los oligarcas y la industria de defensa. La primera ola de sanciones, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014, alertó sobre la dependencia del sector logístico ruso de la tecnología occidental. Pero el Kremlin silenció estas advertencias con mentiras locales y nacionales. Los actuales cuellos de botella fronterizos son, en realidad, el resultado de la estrategia de control logístico que comenzó tras la invasión a gran escala de 2022. Miles de camiones esperando durante semanas en los cruces de Sirim y Mastakovo, en la frontera entre Kazajistán y Rusia, son prueba fehaciente de este bloqueo estratégico. Para enero de 2026, la combinación de condiciones climáticas y sanciones había paralizado por completo el cruce del Alto Lars, paralizando prácticamente el comercio. El mayor error del Kremlin fue considerar la crisis logística como un simple problema de transporte. En realidad, es una espiral mortal donde se entrelazan las esferas militar y civil. La doctrina militar rusa opera en sintonía con la infraestructura logística civil. La quiebra de miles de empresas de transporte supone el agotamiento del parque de vehículos civiles que necesita el ejército. Cada hora que una unidad en primera línea espera munición está directamente relacionada con un camión en la retaguardia que es desguazado en busca de repuestos porque no puede encontrarlos.
Esta situación coloca a Rusia en una posición aún más indefensa frente a Pekín, literalmente en la condición de Estado vasallo. Los comerciantes chinos son pragmáticos, si Rusia no puede entregar las mercancías a tiempo y a bajo precio, Pekín recurrirá a Australia. Rusia ya no es un socio estratégico para China, sino simplemente una carga cuyos recursos serán explotados, pero cuyos problemas no se abordarán. Peor aún, los componentes tecnológicos vitales que se esperan de China también se congelan en el frío siberiano, atrapados en las mismas colas de camiones. En general, Rusia no se enfrenta a una simple recesión económica, sino a la parálisis estratégica de la movilidad que permite a un imperio mantener su existencia física. A esto lo llamamos parálisis geoeconómica. Las previsiones para 2026 apuntan a un punto de quiebre irreversible en el sistema logístico ruso. El agotamiento de las reservas y el deterioro físico de la infraestructura indican que el sistema podría detenerse abrupta y violentamente en cualquier momento. El imperio logístico ruso se está derrumbando, no por golpes externos, sino por este deterioro sistémico que comenzó internamente. Cuando los camiones se detienen, los trenes descarrilan y los costes logísticos agotan la paciencia del público, los gritos de victoria dan paso a un profundo silencio. La explosión de los costes logísticos se reflejará directamente en los precios al consumidor. Un camionero tendrá que invertir el doble de tiempo y dinero para completar un solo viaje. Este coste adicional, el precio del combustible vendido a precios exorbitantes en el mercado negro y los días extra de viaje se sumarán al precio de cada producto transportado. El deterioro de los alimentos frescos en las carreteras reducirá aún más la oferta y disparará los precios. Pero no solo se vaciarán los estantes de los supermercados. Muy pronto, las líneas de producción de las fábricas también se paralizarán. Esta crisis de suministro asestará el golpe final a la industria civil, que ya se encuentra en apuros. Las fábricas que esperan materias primas no podrán producir. Una acería en los Urales no podrá obtener el mineral de hierro que debería provenir de Siberia. Una fábrica textil cerca de Moscú no podrá encontrar el algodón que espera del sur. Las fábricas que han completado la producción no podrán enviar sus productos a puertos ni a distribuidores en el mercado nacional. El ejército de Putin lucha ahora no solo contra el enemigo, sino también contra la propia geografía y contra un sistema en bancarrota. La logística es el alma del mundo moderno, y el flujo sanguíneo en las venas rusas está actualmente paralizado. Recuerden, los ejércitos marchan con el estómago lleno, pero cuando las carreteras que alimentan esos estómagos se bloquean, solo queda un desastre masivo. Y ese desastre es la propia Rusia hoy. La economía civil y militar de Rusia está al borde de un confinamiento total, un cierre. La geografía rusa, con sus 145 millones de habitantes, se enfrenta actualmente al apagón más grande, más completo y más aterrador de la era moderna. Por un lado, las ciudades industriales rusas sumidas en la oscuridad por los ataques a Ucrania. Por otro, una vasta geografía aislada del mundo exterior, bloqueada por el propio Kremlin. Observen atentamente esta oscuridad en el mapa. Las luces se apagan una a una en toda la Federación Rusa. Los sistemas se están apagando. Desde Crimea hasta San Petersburgo, a lo largo de un tramo de 1,000 kilómetros desde Ulyanovsk hasta Saratov, la gente ya no solo tiene miedo, sino que está completamente agotada y agotada. Miren, en una imagen que se hizo viral en redes sociales y eludió los muros de censura del régimen, un ciudadano ruso describe su vida en un pueblo fantasma en Saratov, donde el Internet lleva meses cortado. Cortaron todo el maldito Internet. Digo, ¿qué demonios? La gente está sentada allí, en shock. No pueden recoger sus pedidos en el punto de recogida, no pueden trabajar en línea, no pueden hacer llamadas, no pueden hacer absolutamente nada. No es solo Saratov. Jóvenes furiosos en San Petersburgo se rebelan en redes sociales. Nuestro Internet no ha funcionado en absoluto durante 2 días. Bueno, para nada. Ni en el centro de la ciudad,
ni en ninguna parte. Los sistemas bancarios han colapsado, el dinero electrónico se ha convertido en la nada virtual en un segundo. Y la ira popular se ha desbordado en las calles. Vladimir Putin está intentando por todos los medios sumir a los rusos en la oscuridad. La imagen que vemos no es un simple apagón, sino que apunta a un suicidio estatal planificado. Este apagón masivo no fue una decisión impulsiva tomada por el Kremlin una mañana. Fue un experimento que se había tramado durante meses, pero que finalmente se salió de control. Ni siquiera las metrópolis más grandes pueden escapar de esto. Más de 1,3 millones de sitios web han sido bloqueados. El acceso a Internet ha sido interrumpido. Las redes sociales han sido bloqueadas. Los sistemas bancarios han llegado a un punto muerto. La gente ahora corre a los bancos a retirar su dinero. No hay confianza. No hay libertad. Una crisis de combustible, una crisis de seguridad y un apagón total. Lo que está sucediendo no es un fallo temporal, sino un colapso al estilo Mad Max. Las imágenes provenientes de Saratov son la evidencia más clara de este colapso. Lo que describe el hombre no es una simple queja, sino una declaración de bancarrota del régimen. Describe cómo el régimen entró en pánico y cerró la infraestructura, cómo se detuvo la producción y cómo se rompió la cadena alimentaria. Y el experimento de Putin, que ha separado a millones de rusos de la era moderna y los ha condenado al frío del siglo XIX, es una imagen de caos absoluto que ha reemplazado la promesa de victoria de Putin. Y la gente se pregunta, ¿quién demonios está cortando Internet? ¿Dónde demonios está esta maldita administración? Cuando enciendes el generador, no hay Internet para recibir noticias del mundo ni para hacer oír tu voz. La señal se ha ido. La conexión ha colapsado. Esto no es la vida moderna. Es una simulación cruel, una prisión a cielo abierto. Mira, en el mundo, en el país más maravilloso, no somos la maldita Corea del Norte. Somos Rusia. El grito de "No somos Corea del Norte", que se alza desde las calles es en realidad la voz de una crisis existencial que resuena por todo el país. Esta situación se está convirtiendo en un apartheid logístico impuesto por el Estado ruso a su propio pueblo. Además del daño humano y social causado por este apagón, también está destruyendo a Rusia desde dentro, con una enorme pérdida económica de 12.000 millones de dólares al año. Para comprender la arquitectura técnica de esta destrucción, debemos mirar más allá de los actores visibles en escena y examinar los engranajes del mecanismo. La estructura que tenemos ante nosotros ya no es simplemente Roskomnadzor, una agencia reguladora de medios, sino una oficina de ejecución digital plenamente facultada. El aumento del 59% en los bloqueos en comparación con 2024 apunta a una operación sistemática de limpieza digital, más que a un fanatismo burocrático. El regulador estatal de Internet de Rusia bloqueó por completo el acceso a 289 millones de páginas en línea el año pasado, a medida que las autoridades ampliaron su supervisión y endurecieron las restricciones sobre contenido sensible. El detalle crucial aquí reside en la naturaleza de las restricciones. El régimen no tiene como objetivo sitios web aleatorios, sino los túneles que facilitan directamente el flujo de información. El bloqueo de herramientas utilizadas para eludir las restricciones de Internet, en concreto los servicios VPN y proxy, aumentó un asombroso 235%, superando los 93.000. Estos datos revelan claramente un cambio en la estrategia del Kremlin. El objetivo no es bloquear contenido dañino, sino bloquear por completo las vías de escape de la realidad de los ciudadanos rusos. Bloquear un servicio VPN no se trata solo de eliminar una aplicación, se trata de cortar la única conexión que millones de personas tienen con el mundo exterior. En el aspecto técnico, Roskomnadzor ahora opera con sistemas autónomos impulsados por IA en lugar de mano de obra humana.
Como señaló Natalia Tilovich, directora ejecutiva de Social Laboratory, este aumento se debe al uso por parte de la agencia de herramientas más avanzadas de análisis de texto, reconocimiento de imágenes y análisis predictivo. En otras palabras, el régimen ha desarrollado un algoritmo de policía del pensamiento que predice lo que sus ciudadanos leen, ven y piensan, y toma medidas preventivas en consecuencia. El sistema elimina la presencia digital en cuestión sin intervención humana en cuanto detecta una amenaza potencial. Plataformas como VKontakte, Odnoklassniki, Telegram y TikTok están bajo vigilancia constante mediante este escaneo algorítmico. Esta situación está transformando la infraestructura de Internet de Rusia, que ha pasado de formar parte de la red global a convertirse en un sistema intranet aislado, una especie de autarquía de Runet. Este proyecto, comercializado bajo el nombre de Transformación Digital Estatal, es en realidad una masacre digital en la que se bloquean 30.000 servidores web cada día. La arquitectura de Internet se basa, por naturaleza, en la conectividad. Al cortar estas conexiones en millones de puntos, lo que queda no es una red funcional, sino una pila de datos fragmentada e inútil. El proceso no se limita a bloquear el acceso a la información externa, también implica la esterilización de la información interna. La eliminación repentina de registros judiciales para ocultar las pérdidas del ejército ruso en 2025 es el ejemplo más concreto de este apagón digital. La limpieza de datos actúa como un velo digital que cubre las pérdidas físicas. Al borrar la verdad no solo del presente, sino también de la historia, el régimen está destruyendo la memoria social. Esta infraestructura técnica pretende separar a Rusia del mundo moderno, creando al mismo tiempo un círculo perfecto de obediencia y silencio en su interior. Sin embargo, como veremos en breve, el precio de este silencio está generando un colapso económico mucho mayor del que el Kremlin podría haber previsto. ¿Qué opinas al respecto? Compártelo en los comentarios.